El aire vibraba en el corazón de la abuela. Eran las 2 de la tarde de un viernes en Puebla, y eso significaba 2 cosas: el aroma espeso y embriagador del mole poblano flotando hasta la calle, y el murmullo feliz de docenas de comensales. Yo, Dalia, a mis 62 años, me movía por la cocina no como una dueña, sino como un espíritu guardián. Mis manos, aunque manchadas por 1000 especias y marcadas por décadas de trabajo, todavía sabían reconocer el alma de mi restaurante. Me acerqué a la estación principal, donde uno de los cocineros más nuevos, un muchacho llamado Mateo, sudaba mientras revolvía la base del mole. Olfateé el aire. Algo estaba mal. Una nota amarga, casi imperceptible, se colaba por debajo del chocolate y los chiles. «Mateo», dije en voz baja. Mi tono era una caricia, no un regaño. «¿Qué chile estás usando para la base?» El muchacho se sobresaltó, casi soltando el cucharón. «El que me indicaron, doña Dalia, el chile ancho del proveedor nuevo». Asentí lentamente. El proveedor nuevo, una de las optimizaciones de costos de mi hija Valeria. Ese chile no ha sido secado al sol, hijo. Lo secan en hornos industriales. Quema la piel y amarga el guiso. Trae el costal que guardo en la bodega de atrás, el que tiene la cinta roja. Mateo asintió agradecido. Era en esos pequeños detalles, en esos secretos que no venían en ningún libro de cocina, donde residía la magia de nuestro mole. Era el legado de mi madre, la abuela cuyo corazón le daba nombre a este lugar. Pero mientras me giraba, sentí una presencia fría a mi espalda. Valeria. Mi hija estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados. No llevaba un delantal, sino un traje sastre de diseñador que parecía gritar «Yo soy la jefa». Su rostro, usualmente compuesto, estaba contraído por la furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó, su voz cortando el bullicio de la cocina como un cuchillo. «Corrigiendo un error, mi amor», respondí con calma. «El chile nuevo no sirve. ¿Amargará él?» «¡Tus ideas son basura, mamá!», gritó. Su voz no fue un siseo, fue una explosión. Un estallido que hizo que cada cuchillo se detuviera, cada sartén callara, cada conversación en el comedor se extinguiera. El silencio que cayó fue pesado, denso, como la masa de nuestro mole antes de encontrar su punto. Pude sentir los ojos de todos, de mis cocineros leales, de los meseros que me habían visto envejecer entre estas paredes, y sí, incluso de los clientes que se asomaban por la ventanilla de servicio. Me quedé inmóvil, mirándola. A mí, Valeria. La niña a la que había alimentado con este mismo mole, la joven a la que le había pagado una carrera de administración con las ganancias de este restaurante. Su rostro era una máscara de desprecio. «Estás anticuada, no entiendes de negocios, de márgenes, de eficiencia, solo te interpones, estás arruinando mi visión». Continuó gritando. Cada palabra un martillazo en el ataúd de nuestra relación. «Así que se acabó. Quiero que te vayas, ahora mismo». Un mesero dejó caer una charola. El estruendo de los vasos rotos fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio. Valeria ni siquiera parpadeó. «¿Me estás corriendo, Valeria?», pregunté, y mi propia voz me sonó lejana, como si viniera del otro lado de un túnel. «No te estoy corriendo», replicó con una risa cruel que no le llegaba a los ojos. «Te estoy despidiendo. Ya no trabajas aquí. Este es mi restaurante ahora». Ahí estaba, la verdad desnuda y brutal. Sentí un dolor agudo en el pecho, un dolor más profundo que cualquier quemadura, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, una extraña calma, fría como el acero, se apoderó de mí.
Miré mis manos, luego miré a los ojos de mi hija. No vi a mi niña, vi a una extraña con su cara. Lentamente me desaté los lazos de mi viejo delantal, el que mi madre me había bordado. Lo doblé con cuidado, con la reverencia de un soldado doblando una bandera. Lo coloqué sobre el mostrador de acero inoxidable, una ofrenda silenciosa en un altar profanado. No dije una palabra más. Me di la vuelta y caminé. Atravesé la cocina en medio de un pasillo de miradas atónitas. Salí al comedor, donde los clientes me observaban con una mezcla de pena y morbo. Crucé la puerta principal y salí a la brillante luz del sol de Puebla. Mi espalda estaba recta, mi cabeza en alto. El corazón de la abuela había dejado de latir dentro de esas paredes, pero el mío, endurecido por el dolor, comenzaba a planear una resurrección. Mientras caminaba por las calles empedradas, sin rumbo fijo, mi mente no se quedó en la humillación del presente. Viajó hacia atrás, a un tiempo en que el corazón de la abuela no era más que un sueño susurrado en una cocina humilde. Viajó a los brazos de mi madre. Ella, la verdadera abuela de esta historia, me enseñó todo. No me enseñó a cocinar, me enseñó a escuchar a los ingredientes. El mole no es una receta, Dalia, me decía, mientras sus manos expertas molían los chiles en el metate. Es una conversación entre la tierra y tu alma. Si no pones tu corazón en el metate, solo será una mancha café en un plato. Su mole era legendario en nuestro barrio, pero ella nunca lo vio como un negocio. Era un regalo, una forma de decir te quiero en los cumpleaños, de decir estoy contigo en los funerales. Cuando ella se fue, me dejó su metate, sus ollas de barro y esa filosofía. Y entonces, poco después, la vida me arrebató también a mi esposo Ricardo. Un accidente, una llamada en la madrugada, y de repente el mundo se detuvo. Me quedé sola, con una Valeria de apenas 5 años que me miraba con ojos enormes sin entender por qué papá no volvería a casa. El dolor era un océano y yo me ahogaba, pero cada vez que miraba a Valeria sabía que no podía hundirme. Tenía que ser su ancla, su faro. La herencia de Ricardo era modesta y se fue rápido. Llegó el pánico, esa bestia fría que te roba el aliento por las noches. ¿Cómo iba a alimentar a mi hija? ¿Cómo le daría un futuro? Fue entonces cuando, en la noche más oscura, el recuerdo de mi madre volvió a mí, el aroma de su mole. Comencé con nada. Un anafré prestado, una mesa plegable y una olla de barro en una esquina del mercado de la Acocota. El primer día, mis manos temblaban tanto que casi derramo la preciosa salsa. Vendí solo 5 platos. Llegué a casa esa noche oliendo a humo y a fratazo, con unas pocas monedas en el bolsillo. Me senté en la oscuridad y lloré, pensando que había deshonrado la memoria de mi madre. Pero a la mañana siguiente me levanté y lo hice de nuevo. Y de nuevo al día siguiente. Poco a poco, la gente empezó a hablar. No hablaban de la viuda que vende mole. Hablaban de el mole de Dalia. Hablaban de un sabor que les recordaba a sus propias abuelas, a una infancia perdida. Empecé a tener clientes fijos. Primero 10, luego 20, ahorraba cada centavo. Durante años, mi vida fue una rutina agotadora. Levantarme a las 4 de la mañana para ir al mercado, pasar horas moliendo en el metate, cocinar a fuego lento, vender hasta que se ocultaba el sol y llegar a casa solo para preparar los ingredientes del día siguiente. Valeria creció entre costales de chiles y el aroma del chocolate. Hacía sus tareas en la parte de atrás del puesto, y yo le contaba historias de su abuela mientras trabajaba. Cada moneda ahorrada era un ladrillo para su futuro. Gracias a ese mole, Valeria nunca pasó hambre.
Gracias a ese mole, tuvo los mejores uniformes escolares. Gracias a ese mole, pude pagarle clases de inglés y de baile. Ella era mi motor, la razón de mi sacrificio. Cuando finalmente tuve suficiente para alquilar un pequeño local, lloré de alegría. Lo llamé el corazón de la abuela en honor a mi madre. Fue ahí donde el sueño realmente floreció. El restaurante se hizo famoso. Turistas, locales, artistas, todos venían por mi mole. Y con el éxito pude darle a Valeria lo que yo nunca tuve: una educación universitaria, un título en administración de empresas. Cuando se graduó, con su diploma en la mano, me dijo: «Mamá, ahora es mi turno de ayudarte. Juntas haremos de este restaurante un imperio». Mi corazón se hinchó de orgullo. Creí ingenuamente que ella entendía el sacrificio, que valoraba el legado. Le entregué las riendas de la administración, feliz de poder finalmente dar un paso atrás, de dedicarme solo a lo que amaba, la cocina. Nunca imaginé que al darle las llaves del negocio, le estaba dando también el cuchillo con el que, años después, me arrancaría el corazón frente a todos. La transición fue sutil al principio. Valeria llegó con una energía nueva, llena de gráficos de Excel y jerga empresarial que yo no entendía. «Necesitamos optimizar, mamá», decía. «Hay que maximizar el retorno de inversión». Yo solo asentía, confiando en su educación, en su visión moderna. Su esposo, Ramiro, un hombre con una sonrisa fácil y ojos que nunca sonreían, siempre la apoyaba. «Tu madre construyó la base, mi amor», le decía en mi presencia. «Ahora te toca a ti construir el rascacielos». Sonaba como un halago, pero con el tiempo empecé a sentir el veneno oculto en sus palabras. El primer cambio fue la decoración. Mis mesas de madera rústica, cada una con una historia, fueron reemplazadas por frías superficies de metal y sillas de diseño incómodas. «Es minimalista, mamá, es lo que busca la gente sofisticada». Luego vino la vajilla. Mis platos de Talavera, pintados a mano, fueron guardados en cajas y sustituidos por cuadrados blancos e impersonales. «La comida debe ser la protagonista, no el plato», argumentó Valeria. Yo callaba, mordiéndome la lengua. Eran cambios superficiales, me decía a mí misma. El alma del restaurante, el mole, seguía intacto. O eso creía. Un día encontré a Ramiro hablando con uno de nuestros proveedores de toda la vida. Le estaba pidiendo un descuento a cambio de comprar un chile pasilla de menor calidad. Me enfrenté a él, con calma, pero con firmeza. «Ramiro, en esta cocina no se escatima en ingredientes. Nunca». Él me dedicó una de sus sonrisas falsas. «Doña Dalia, con todo respeto, usted piensa con el corazón. Valeria y yo pensamos con la calculadora. Unos centavos menos por kilo se convierten en miles de pesos al año». Fui a hablar con Valeria. «Tu esposo está intentando comprar chiles de mala calidad», le dije. Ella suspiró, exasperada, como si yo fuera una niña caprichosa. «Mamá, por favor, Ramiro solo intenta ayudar. Tú nos enseñaste a ser ahorrativos». Yo les enseñé a ser ahorrativos, no tacaños. Hay una diferencia. El alma del mole está en la calidad de cada chile, de cada especia. Si cambias eso, lo matas. Fue en esa discusión cuando vi la grieta más profunda. Su frustración no era solo por los negocios, era personal. «Estoy harta, Ramiro», la oí decirle a su esposo esa noche, pensando que yo ya me había ido. Su voz, filtrándose por la puerta de la oficina, era un susurro cargado de amargura. «No importa lo que haga, la gente sigue llamándolo el restaurante de Dalia. Los críticos escriben sobre la herencia de Dalia. Ni siquiera me ven. Solo quiero tener algo que sea mío, dejar de vivir bajo su sombra para siempre». Mi corazón se detuvo.
Así que era eso. No era progreso, era resentimiento. Ella no quería mejorar el restaurante, quería borrarme de él. Isidro, mi fiel jefe de cocina, que había empezado conmigo lavando platos en el primer local, también lo notó. Doña Dalia me dijo un día en voz baja, la niña Valeria ya no pregunta, solo ordena. Y el señor Ramiro, ese hombre, cuenta los granos de sal. Tenga cuidado. Isidro se convirtió en mi aliado silencioso. Cuando Valeria ordenaba usar el chocolate más barato, él, a escondidas, usaba el que yo siempre había comprado, pagando la diferencia de su propio bolsillo. Luchábamos una pequeña guerra secreta en nuestra propia cocina, tratando de mantener vivo un corazón que mi propia hija, con la ayuda de su esposo, se empeñaba en detener. Pero sabíamos que era una batalla perdida. Estaban atacando el alma del lugar, y yo sentía cómo, poco a poco, se enfriaba. La oportunidad que Valeria creyó que la consagraría llegó en forma de una invitación oficial. El Festival Gastronómico Internacional de Puebla, el evento culinario más importante del año, nos invitaba a tener un stand principal. Era un honor inmenso, un reconocimiento a todo lo que habíamos construido. Para mí, era la oportunidad de mostrar al mundo la receta de mi madre en su forma más pura. Para Valeria, era un escenario para su revolución. «Tengo una idea increíble, mamá», anunció en una reunión, con los ojos brillando de una ambición febril. Ramiro estaba a su lado, sonriendo como un tiburón. «Vamos a deconstruir el mole. Crearemos una espuma de mole poblano con infusión de lavanda y aire de cacao. Será vanguardista, nos pondrá en el mapa mundial». Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. ¿Espuma de mole? ¿Infusión de lavanda? Era una blasfemia. Era como tomar una obra de arte y hacer un garabato sobre ella. «Valeria, no», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «El festival nos invita por lo que somos, por nuestra tradición. La gente no viene a Puebla buscando espumas, viene buscando la verdad en un plato. Quieren el mole de la abuela». Su rostro se endureció. «Tu verdad está vieja, mamá. El mundo avanza, la gastronomía evoluciona. Si no innovamos, morimos, y yo no pienso morir». La discusión fue agria, la peor que habíamos tenido. Ramiro intervenía con frases como «hay que tener visión de futuro» y «los clásicos a veces necesitan reinventarse». Sentí que hablaba con dos extraños que habían secuestrado a mi hija. Al final, Valeria dio un golpe en la mesa. «Soy la directora, y mi decisión es final. Presentaremos el mole fusión». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando el rostro decepcionado de mi madre, el legado de generaciones convertido en una broma culinaria. No podía permitirlo. No se trataba de orgullo, se trataba de honor, de respeto. A la mañana siguiente tomé una decisión. No le dije nada a Valeria. Fui al mercado a las 5 de la mañana. Compré los mejores ingredientes, los que mi corazón conocía. Regresé al restaurante antes que nadie y, en mi rincón sagrado de la cocina, comencé a preparar mi mole, el verdadero. Trabajé todo el día, en silencio, como una monja en oración. El aroma que comenzó a llenar la cocina era mi respuesta, mi manifiesto. Era profundo, complejo, el olor de la tradición, del amor, de la verdad. Los cocineros más viejos, como Isidro, pasaban a mi lado y asentían con respeto. Los más jóvenes, los contratados por Valeria, me miraban con confusión. Valeria llegó a media tarde.
Entró en la cocina y el aroma la golpeó como una pared. Vio la enorme olla de barro sobre el fuego lento. Vio mi rostro, sereno y concentrado. Su cara pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente a una furia volcánica. «¿Qué significa esto?», siseó. «Estoy salvando nuestra reputación», respondí sin dejar de remover. Ella lo vio como la traición definitiva. A sus ojos, yo no estaba protegiendo un legado, la estaba desafiando públicamente. La estaba humillando, demostrando que sin mí, ella no era nada. Su inseguridad, esa grieta que yo había visto, se abrió y se la tragó por completo. Su grito no fue el de una jefa, fue el de una niña herida y furiosa, una niña que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Y ese error tuvo lugar al día siguiente, a las 2 de la tarde, frente a un restaurante lleno de testigos. El regreso a mi pequeña casa, a solo unas calles del restaurante, fue un viaje a través de una niebla. Mis pies se movían, pero mi mente estaba en otro lugar, suspendida en el eco de las palabras de Valeria. «Estás despedida». Abrí la puerta de mi hogar, un santuario de silencio que de repente se sentía como una tumba. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirme, una debilidad que la mujer que salió de ese restaurante ya no poseía. Me preparé una taza de té de manzanilla, mis manos moviéndose con la memoria automática de una rutina de toda la vida. Me senté en mi sillón favorito, el que daba al pequeño patio interior lleno de geranios. El vapor del té empañaba mis gafas mientras miraba las flores, pero mi vista estaba perdida en el pasado. Vi a una Valeria de 6 años, con las rodillas raspadas, corriendo hacia mí para que la curara con un beso. Vi a una Valeria de 15, llorando en mi hombro por su primer desamor. Vi a una Valeria de 22, lanzando su birrete al aire en su graduación, con una sonrisa que era todo mi universo. ¿En qué momento esa niña se convirtió en la extraña de ojos fríos que me había echado de mi propia vida? Fue entonces, en esa quietud dolorosa, cuando abrí un viejo baúl de madera que guardaba al pie de mi cama. No buscaba ropa ni objetos de valor, buscaba recuerdos. Saqué un pequeño álbum de fotos. Ahí estaba ella, con sus coletas y su sonrisa sin dientes, manchada de mole de pies a cabeza. Pasé las páginas. Ahí estábamos las dos, abrazadas, el día que inauguramos el primer local. Y al fondo del baúl, envuelto en una tela de seda, estaba el primer delantal de mi madre, la abuela. Era de lino crudo, con sus iniciales bordadas toscamente en una esquina. Lo saqué y lo apreté contra mi pecho. Olía a tiempo, a humo de leña, a anís y a canela. Y finalmente, una sola lágrima rodó por mi mejilla. No era una lágrima de ira o de autocompasión. Era una lágrima de luto, el luto por la hija que había perdido. En ese momento sonó el teléfono. Sabía quién era antes de contestar. La tía Carmen, hermana de mi difunto cuñado y la chismosa oficial de la familia. «Dalia, ¿estás bien? Me acabo de enterar. ¡Qué vergüenza, por Dios! Valeria me contó que intentaste sabotear el evento del festival». Su voz era un torrente de falsa preocupación y auténtico morbo. «No hubo ningún sabotaje, Carmen», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Bueno, pero algo habrás hecho para que la pobre niña reaccionara así. Es una muchacha tan buena. Quizás deberías llamarla, pedirle perdón. A fin de cuentas, es tu hija. La sangre llama. No puedes dejar que el orgullo destruya a la familia». Orgullo. Ella lo llamaba orgullo. Yo lo llamaba dignidad. «Gracias por tu preocupación, Carmen. Adiós», dije y colgué antes de que pudiera responder.
Su llamada fue el catalizador final. Me di cuenta de que para ellos yo era el problema. La vieja terca que no quería soltar el pasado. La madre controladora. No veían la traición, solo mi reacción. Me levanté, guardé el álbum y el delantal con un cuidado reverencial. La Dalia que lloraba por el pasado se quedó sentada en ese sillón. La que se puso de pie era otra. Una mujer que entendió que el amor no podía ser una excusa para la falta de respeto. Una mujer que sabía que la familia no te da derecho a destruir, sino la responsabilidad de construir. Y yo, que había construido un restaurante desde cero, sabía un par de cosas sobre construcción. Y también sobre demolición. El dolor en mi pecho no desapareció, pero ahora tenía un compañero. Un frío y lúcido propósito. Mi hija había olvidado quién era yo. Era hora de recordárselo. El lunes por la mañana no fui al mercado. No encendí el fuego. En lugar de eso, me puse mi mejor vestido, uno de color azul sobrio que guardaba para ocasiones importantes, y caminé al centro de la ciudad. Mi destino no era una iglesia para rezar por el alma de mi hija, sino el despacho de un viejo amigo, el licenciado Mateo Herrera. Mateo y yo habíamos crecido en el mismo barrio. Él era uno de mis primeros clientes, cuando yo solo era una joven viuda con una olla y un sueño. Ahora era uno de los abogados más respetados de Puebla. «Dalia, qué milagro», dijo al verme entrar, su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa genuina. «Pero esa cara no es de las que vienen a invitar un café. Siéntate, cuéntame». Le conté todo, desde los cambios sutiles en la decoración hasta el grito final de «Estás despedida». Le hablé de Ramiro, de la espuma de mole, de la humillación pública. Mateo escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre un escritorio cubierto de libros de leyes. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio en su oficina pareció absorber todo el ruido de la ciudad. «Son unos ingratos, Dalia», dijo finalmente, su voz grave y llena de indignación. «Pero la ingratitud, lamentablemente, no es un delito. La estupidez, por suerte para ti, a veces roza con lo ilegal». Se inclinó hacia adelante. «Ahora, hablemos de negocios. Cuando le diste el control a Valeria, ¿qué firmaron exactamente? Necesito ver los papeles». Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado esa mañana. Contenía una copia del documento que habíamos firmado ante notario 5 años atrás. Mateo se puso sus gafas de lectura y leyó el documento con una lentitud exasperante. Pasó las páginas una y otra vez. Yo esperaba lo peor, que en mi confianza ciega hubiera firmado mi propia sentencia de muerte empresarial. De repente, Mateo levantó la vista, se quitó las gafas y una lenta sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. «Dalia, Dalia, a veces tu sensatez es más poderosa que toda la educación de tu hija». «No entiendo, Mateo. ¿Qué dice?» «Dice exactamente lo que yo redacté y lo que tú, en tu sabiduría, aprobaste», explicó, dándole un golpecito al papel. «Este no es un contrato de cesión de propiedad, no es una venta, ni siquiera es una donación. Es, legalmente hablando, un contrato de prestación de servicios de administración y operación. Es un documento que nombra a Valeria como directora general y le da amplios poderes para gestionar el día a día del restaurante, contratar personal, negociar con proveedores, manejar las finanzas operativas». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Pero», continuó, y esa fue la palabra más hermosa que había escuchado en días, «en ninguna parte de este contrato se transfiere la propiedad del negocio.
La empresa, el corazón de la abuela SADCB, sigue siendo tuya, en un 99%. El 1% restante está a nombre de Valeria, un gesto simbólico que insististe en darle. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Entonces, me interrumpió Mateo, con los ojos brillando. Ella es la capitana del barco, sí, pero tú, mi querida amiga, sigues siendo la dueña de la flota entera. Y hay más. Volvió a mirar el papel. Cláusula 17. Subsección B. La propietaria mayoritaria se reserva el derecho de revocar este contrato de forma unilateral y con efecto inmediato si las acciones de la directora general ponen en riesgo demostrable la reputación, la integridad financiera o el legado de la marca. Mateo se reclinó en su silla, triunfante. Dalia, despedirte públicamente y alterar la receta que es la piedra angular de tu negocio, yo diría que eso califica como riesgo demostrable. Tienes todo el derecho legal de quitarle el timón. Y luego vino la pieza final del rompecabezas, la que lo cambiaría todo. Una pregunta más, Dalia. El local del restaurante es un lugar privilegiado. ¿El contrato de arrendamiento a nombre de quién está? Lo pensé un momento. Lo habíamos renovado hacía 2 años, por un periodo de 10. A mi nombre, respondí. Siempre ha estado a mi nombre. La sonrisa de Mateo se ensanchó hasta convertirse en una carcajada. Entonces, no solo eres la dueña del barco, también eres la dueña del puerto. Valeria no es más que una inquilina en tu propiedad, administrando tu negocio, y acaba de insultar a su casera. Me levanté de la silla sintiéndome 10 años más joven, con una claridad que cortaba como el filo de un cuchillo nuevo. No era una víctima, era una reina a la que le habían intentado arrebatar su reino, y estaba a punto de recordarles quién llevaba la corona. Salí del despacho de Mateo no con un plan de venganza, sino con un mapa de justicia. Mi primer destino no fue el restaurante, sino el banco. El mismo banco donde, durante 30 años, había depositado las ganancias de mi trabajo, moneda por moneda, billete por billete. El gerente, un hombre joven llamado señor Ríos, que había heredado el puesto de su padre, me recibió con el respeto de siempre. «Doña Dalia, qué gusto verla. ¿En qué puedo servirle?» «Señor Ríos», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Necesito hacer un movimiento en la cuenta principal de la empresa». Le expliqué brevemente la situación legal, respaldada por una carta que Mateo había redactado para mí. Le expliqué que, como accionista mayoritaria y titular legal, iba a ejercer mis derechos. Valeria tenía acceso a la cuenta para los gastos operativos diarios, pero las grandes transferencias requerían mi firma. Voy a transferir el 70% de los fondos de la cuenta de la empresa a una nueva cuenta personal que abriré hoy mismo. Dejaremos suficiente para cubrir la nómina de esta quincena y los pagos a proveedores ya programados. Ni un centavo más. El señor Ríos palideció un poco. Comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Por supuesto, doña Dalia, es su derecho. Permítame preparar los documentos». Mientras el dinero, el fruto de décadas de mi sudor, era transferido a un lugar seguro, lejos de las manos de mi hija y su ambicioso esposo, sentí que recuperaba una parte de mí misma. No era por el dinero en sí, era el control. Era la declaración de que el poder volvía a donde pertenecía. Este capital no era para un retiro lujoso. Era mi fondo de guerra, el arsenal para mi próximo comienzo. Mi siguiente parada fue una llamada telefónica. Marqué el número de Isidro, mi jefe de cocina. Contestó al segundo tono, como si estuviera esperando mi llamada. «Doña Dalia», dijo. Su voz era un bálsamo de lealtad. «Isidro», respondí, yendo directo al grano.
Ya no estoy en el restaurante. Me han despedido. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no fue de sorpresa, fue de confirmación. Lo sé, patrona, lo vimos todos. Hizo una pausa. ¿Y ahora qué? Ahora empiezo de nuevo, desde cero si es necesario, pero no puedo hacerlo sola. La respuesta de Isidro no tardó ni un segundo. Fue firme, clara y llena de una lealtad que me hizo sentir un nudo en la garganta. Yo empecé con usted lavando ollas en un puesto de lámina. Mi lealtad no es con un edificio ni con un sueldo, es con usted y con la receta de su madre. Dígame dónde y cuándo. Yo renuncio hoy mismo. No venga solo, Isidro, añadí. Habla con los muchachos, con los de la vieja guardia. Con los que entienden que el mole es más que comida, los que no quieran ser parte de este circo de espumas y fusiones. Diles que Dalia va a volver a cocinar. No se preocupe, doña Dalia, dijo con una confianza que me llenó de fuerza. Los que tienen corazón de cocinero y no de contador vendrán con nosotros. La niña Valeria se va a quedar con un ejército de novatos. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de calor en medio del frío que me embargaba. No estaba sola. El verdadero corazón de mi restaurante no eran las paredes ni las mesas de diseño, eran las personas. Y las personas leales, como el oro, son difíciles de encontrar, pero una vez que las tienes, su valor es incalculable. Esa tarde Isidro, junto con otros 2 cocineros veteranos y mi mesera de más confianza, presentaron su renuncia. Lo hicieron de forma coordinada, justo antes del servicio de la cena. El golpe para Valeria debió ser devastador. No solo había perdido a su madre, la fuente de su éxito, sino que acababa de perder la columna vertebral de su cocina. La guerra no se había declarado con gritos ni con insultos, sino con movimientos silenciosos y estratégicos. Y yo apenas estaba comenzando a mover mis piezas. Pasaron 2 días. 2 días en los que me dediqué a poner en orden mis pensamientos y mis finanzas. No recibí ni una llamada de Valeria, ni un mensaje. El silencio de su parte era más elocuente que cualquier grito. Era la confirmación de que no había arrepentimiento, solo un endurecimiento de su posición. Supuse que, en su arrogancia, creía que podía reemplazarme a mí y a mi equipo fácilmente. El miércoles por la tarde decidí salir a caminar para despejar la mente. Fui a una pequeña cafetería en el centro, un lugar tranquilo donde me gustaba leer. Mientras pedía un café de olla, una voz familiar me llamó. ¿Doña Dalia? Me giré y vi a un hombre de cabello plateado y traje impecable sentado en una de las mesas. Era el señor Morales, un empresario del sector inmobiliario y uno de mis clientes más antiguos y distinguidos. Él había estado allí el viernes. Lo recordaba perfectamente, sentado en su mesa de siempre, cerca de la ventana. Su rostro, en aquel momento, había sido un retrato de pura estupefacción. «Señor Morales, qué gusto», respondí, acercándome a su mesa. «El gusto es mío, aunque lamento profundamente las circunstancias de nuestro último encuentro», dijo, poniéndose de pie con una caballerosidad de otra época. «Por favor, siéntese conmigo, permítame invitarla». Acepté. Había una intensidad en su mirada que me decía que no era un encuentro casual. «Doña Dalia», comenzó una vez que nos sirvieron. «He sido cliente de El Corazón de la Abuela desde que era un pequeño local con solo 4 mesas. He celebrado allí contratos, cumpleaños, incluso el compromiso de mi hija. Su mole no es comida para mí, es parte de la historia de mi familia». Hizo una pausa. Su rostro se ensombreció. «Lo que vi el viernes fue más que una falta de respeto. Fue un sacrilegio. Fue ver a alguien intentar destruir un tesoro de nuestra ciudad». Sus palabras me conmovieron.
Que un extraño validara mi dolor de esa manera significaba más de lo que podía expresar. Le agradezco sus palabras, señor Morales. Han sido días difíciles. Me imagino, asintió. Y por eso estoy aquí. No es una coincidencia. Le pedí a mi asistente que averiguara dónde podría encontrarla. Dalia, el talento como el suyo no puede ser silenciado por la arrogancia de una niña malcriada. Sería una pérdida para todos nosotros, para Puebla. Se inclinó un poco más. Su voz bajó a un tono confidencial y lleno de energía. Escuché un rumor de que Isidro y otros de sus mejores hombres renunciaron. Eso me dice que usted no se ha rendido. Eso me dice que está planeando algo. Lo miré directamente a los ojos. Este hombre no estaba aquí por lástima. Estaba aquí por negocios, sí, pero también por una pasión genuina por la autenticidad que representaba mi cocina. Decidí ser honesta. Estoy planeando volver a empezar, señor, con mi equipo, con mi receta. Encontraré un pequeño lugar, como al principio, y volveré a construir. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Morales. Un pequeño lugar es un comienzo humilde, pero una leyenda como usted no merece un comienzo humilde, merece un regreso triunfal. Abrió su maletín y sacó una carpeta. La deslizó sobre la mesa hacia mí. Dentro había planos y fotografías de un edificio. Lo reconocí al instante. Estaba justo al otro lado de la calle del restaurante. Un hermoso edificio colonial que llevaba meses vacío. Ese edificio es mío, dijo simplemente. Estaba pensando en convertirlo en oficinas, pero me parece un desperdicio. Ese lugar tiene alma, necesita un corazón. Y yo creo que acabo de encontrarlo. Me miró, sus ojos brillando con la emoción de un trato. Olvídese de buscar un localito. Yo pongo el lugar, la remodelación, todo el capital necesario. Usted y su gente solo pongan su magia. Creemos un nuevo restaurante. No seré su jefe, seré su socio. Un socio que sabe que la mejor inversión es la que se hace en la autenticidad. ¿Qué me dice doña Dalia? Hagamos que la venganza sea el platillo principal de la ciudad. Me quedé sin palabras. El universo, que me había quitado a mi hija, ahora me estaba poniendo en el camino a un aliado poderoso, un mecenas inesperado. La oferta era más de lo que jamás hubiera soñado. Era la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de florecer de una manera espectacular. Miré los planos, luego miré al señor Morales. La tristeza en mi corazón no se había ido, pero ahora tenía una nueva compañera, una feroz y vibrante esperanza. Señor Morales, dije, con la voz recobrada, creo que tenemos un trato. Mientras yo firmaba acuerdos y supervisaba los planos de mi futuro, al otro lado de la calle, en el corazón de la abuela, se estaba gestando el desastre. La arrogancia de Valeria le había hecho creer que yo era reemplazable, que Isidro y los demás eran solo empleados resentidos, que con su título en administración y las ideas innovadoras de Ramiro, podría no solo sobrevivir, sino prosperar. Estaba fatalmente equivocada. El primer fin de semana sin mí y sin su equipo principal fue caótico. Valeria, en un intento desesperado por demostrar que no me necesitaba, se metió ella misma en la cocina. Intentó dirigir a los cocineros novatos, ladrando órdenes y citando técnicas que había leído en libros, pero que nunca había ejecutado. Trató de replicar mi mole, basándose en sus recuerdos de infancia y en unas notas que había tomado alguna vez. Pero el mole no es una fórmula matemática. Es un sentimiento, una sinfonía de sabores que requiere paciencia, intuición y un respeto casi religioso por el proceso.
El resultado, según me contó después mi fiel mesera, fue una catástrofe. La primera olla se quemó, llenando la cocina de un humo negro y acre. La segunda tanda quedó aguada, sin profundidad, un insulto de color café que se atrevieron a servir. Los clientes, los leales, los que habían venido por generaciones, lo notaron al instante. Las quejas empezaron como un murmullo y terminaron como un rugido. «Este no es el mole de Doña Dalia. ¿Cambiaron la receta? ¡Sabe a polvo! Mi abuela se revolvería en su tumba si probara esto». Ramiro intentaba calmar los ánimos en el comedor, ofreciendo postres gratis y sonrisas falsas, pero el daño ya estaba hecho. El lunes, el golpe se hizo digital. Las reseñas en línea, que siempre habían sido de 4 y 5 estrellas, se desplomaron. Una decepción total. Han destruido un clásico de Puebla. Fui con mi familia para celebrar y nos fuimos con el estómago y el corazón rotos. No vuelvo más. Cada comentario era un clavo en el ataúd de la reputación que yo había tardado 30 años en construir. Valeria, en lugar de reconocer el error, se atrincheró. Culpó a los cocineros, culpó a los proveedores. En una publicación delirante en las redes sociales del restaurante, anunció un nuevo y emocionante capítulo, describiendo su mole fallido como una reinterpretación moderna y ligera del clásico. La gente no es tonta. La respuesta fue una ola de burlas y memes. Pero el golpe de gracia, el que rompió la espalda del camello, llegó el jueves siguiente. Javier Nogueira, el crítico gastronómico más influyente de todo México, un hombre cuya pluma podía construir o destruir imperios culinarios, había visitado el restaurante de Incógnito durante el fin de semana del desastre. Su reseña se publicó en el periódico nacional y en su blog, que tenía millones de seguidores. El título era simple, poético y absolutamente demoledor. El corazón de la abuela ha dejado de latir. En el artículo, Nogueira no solo criticaba la comida, la cual describió como un eco fantasmagórico de su antigua gloria, un platillo con cuerpo pero sin alma. Hizo algo más. Contó la historia. Habló de la ausencia de Doña Dalia, de la renuncia del equipo original. No me nombró como víctima, pero pintó un cuadro tan claro que cualquiera podía entender lo que había pasado. Concluyó con una frase que se hizo viral. Un restaurante que expulsa a su propio corazón no puede esperar seguir viviendo. Lo que comí el sábado no fue una reinterpretación, fue una autopsia. El efecto fue inmediato y catastrófico. Las reservaciones se cancelaron en masa. El teléfono dejó de sonar. El comedor, antes vibrante y lleno de vida, se convirtió en un mausoleo silencioso. Valeria y Ramiro se encontraron de repente al mando de un barco fantasma, hundiéndose rápidamente en un mar de deudas y mala reputación. La espuma de mole se había disipado y lo único que quedaba era el amargo sabor del fracaso. Valeria y Ramiro pasaron las siguientes semanas en un estado de pánico y negación. Intentaron lanzar promociones, 2x1, música en vivo. Pero era como intentar curar una herida de bala con una tirita. El daño a su reputación era demasiado profundo. La gente no solo había dejado de ir por la mala comida, habían dejado de ir por una cuestión de principios. Se había convertido en un acto de lealtad hacia mí, hacia la tradición que yo representaba. Mientras ellos se ahogaban, yo trabajaba sin descanso. El señor Morales fue fiel a su palabra. Contrató al mejor equipo de arquitectos y constructores. El local al otro lado de la calle se transformó a una velocidad vertiginosa. No quería una réplica de mi antiguo restaurante. Quería una evolución.
El lugar era más espacioso, más luminoso, con una cocina abierta donde la gente pudiera ver la magia suceder. Mantuve la calidez de la madera y la talavera, pero con un toque de elegancia moderna. Era un espacio que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Un mes después de la reseña de Nogueira, estábamos listos. Era el momento de anunciar nuestro regreso. No lo hicimos con un simple anuncio en el periódico. Lo hicimos con una declaración de intenciones. Una mañana, los pocos transeúntes de esa calle vieron cómo unos trabajadores desplegaban una lona gigantesca que cubría toda la fachada del renovado edificio colonial. Cuando la soltaron, el mensaje era inconfundible. En letras elegantes pero audaces se leía: La cocina de Dalia, el verdadero corazón. Debajo, en una tipografía más pequeña, decía: El alma no se puede imitar. La tradición no se puede despedir. Próxima inauguración. El efecto fue como una explosión silenciosa. La gente se detenía, sacaba fotos con sus teléfonos, sonreía. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales. Se convirtió en la comidilla de la ciudad. Era un desafío directo, una bofetada con guante blanco. No había insultos, no había acusaciones, solo una afirmación tranquila y poderosa de mi identidad y mi derecho a existir. Imagino la escena al otro lado de la calle. A Valeria y Ramiro mirando por la ventana de su restaurante vacío, viendo cómo los coches se ralentizaban para leer el letrero, viendo a la gente señalar y murmurar. Esa misma tarde recibí una llamada de Javier Nogueira, el crítico. «Doña Dalia», dijo con una voz llena de emoción. «Acabo de ver una foto de su nuevo restaurante. Es la mejor noticia que ha recibido la gastronomía mexicana en años. Permítame ser el primero en anunciar su fecha de inauguración. Será un honor». Y así fue. Su blog publicó un artículo exclusivo. El regreso de la reina. Dalia abre la cocina de Dalia y Puebla recupera su corazón. El post incluía una breve entrevista conmigo, donde yo no hablaba mal de mi hija. Simplemente decía: hay recetas que no te pertenecen. Tú les perteneces a ellas. Yo solo estoy siguiendo el camino que la receta de mi madre me ha marcado. La guerra ya no era secreta. Estaba a la vista de todos. Y no era una guerra de insultos o dramas familiares, era una guerra de legados, una guerra de corazones. Y el mío, después de haber sido pisoteado, estaba a punto de demostrar que todavía latía con más fuerza que nunca. Las reservaciones para la noche de apertura se abrieron en línea y se agotaron en menos de 5 minutos. El mensaje era claro: Puebla había elegido su bando. La noche de la inauguración de La Cocina de Dalia fue más que una simple apertura de restaurante, fue una coronación. El aire de la calle estaba cargado de una electricidad palpable. Afuera, una alfombra roja improvisada recibía a los invitados, no porque quisiéramos ser ostentosos, sino para honrar a la gente que había creído en mí. El señor Morales, radiante de orgullo. Javier Nogueira con una libreta y una sonrisa. Viejos amigos, clientes leales de décadas y las caras más conocidas de la sociedad poblana. Desde la ventana del segundo piso observaba la escena. Al otro lado de la calle, el corazón de la abuela estaba oscuro. No habían abierto para el servicio de cena. Era una bandera blanca, un reconocimiento silencioso de su derrota. Por un instante, una punzada de tristeza me atravesó. Esa era la casa que yo había construido, pero la tristeza fue reemplazada rápidamente por la calidez que subía desde mi nuevo comedor. Bajé a la cocina. Era un hervidero de actividad controlada, una danza perfectamente coreografiada.
Isidro, con su filipina blanca impecable, dirigía a su equipo con la autoridad tranquila de un general en su elemento. El aroma de mi mole, el verdadero, llenaba cada rincón. Era más que un olor, era una presencia, el espíritu de mi madre sonriendo sobre nosotros. ¿Lista, patrona?, me preguntó Isidro, entregándome mi propio delantal, uno nuevo, bordado con el logo del nuevo restaurante. Más que lista, Isidro, respondí, atándomelo a la cintura. Se sentía bien, se sentía como volver a casa. Cuando las puertas se abrieron, el aplauso fue espontáneo y ensordecedor. La gente no solo venía a cenar, venían a celebrar una resurrección. Caminé por el comedor saludando a las personas por su nombre, recibiendo abrazos y palabras de aliento. Sabíamos que volvería. ¡Esto es justicia divina, doña Dalia! ¡El corazón nunca se fue! Me detuve en la cocina abierta, tomé el cucharón y simbólicamente serví el primer plato de mole. Se lo entregué a una pareja de ancianos que habían sido mis primeros clientes en el local original. La mujer probó una cucharada, cerró los ojos y lloró. «¡Es ella!», susurró. «¡Es su madre! ¡Está aquí!». Esa noche no era solo una cocinera. Era la guardiana de la memoria de la ciudad. Cada plato que salía de mi cocina era una declaración de principios. Era un acto de resistencia contra la mediocridad, contra la codicia, contra el olvido. Era la prueba de que la autenticidad siempre, al final, triunfa. El señor Morales se acercó a mí en un momento de calma, con una copa de vino en la mano. «Mire esto, Dalia», dijo, señalando el comedor lleno de risas y conversaciones animadas. «Esto no es un restaurante, es un movimiento. Ha creado algo más que un negocio, ha creado un bastión». Más tarde, cuando el servicio estaba terminando, me asomé por la puerta trasera para tomar un poco de aire fresco. La noche era clara y estrellada. Miré hacia el edificio de enfrente, oscuro y silencioso como una tumba. No sentí triunfo, no sentí alegría por su fracaso. Sentí una paz profunda, la paz de saber que había hecho lo correcto. Había honrado a mi madre, me había honrado a mí misma, había protegido el legado. Isidro se unió a mí. «Lo logramos, doña Dalia», dijo en voz baja. «No, Isidro», corregí, mirando las estrellas. «Lo lograste tú. Lo logró el señor Morales. Lo lograron todos los que creyeron. Lo logró la receta». Hice una pausa y luego añadí, casi en un susurro. Yo solo fui el recipiente. La victoria era dulce, no por la derrota de mi hija, sino por la afirmación de que el verdadero valor no está en un título de propiedad o en una cuenta bancaria. Está en el corazón, en la memoria, en el sabor de un mole hecho con amor a través de generaciones. Y esa noche, ese sabor era el de la victoria más pura. La resaca del éxito de nuestra inauguración duró varios días. El restaurante estaba lleno cada noche y las críticas eran extasiadas. Pero yo sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Valeria todavía ocupaba el local que legalmente me pertenecía y, aunque de forma patética, todavía usaba el nombre que yo había creado. Era hora de la estocada final, el movimiento que pondría fin al juego de ajedrez. A la mañana siguiente de la apertura, el licenciado Herrera puso en marcha la fase final de nuestro plan. No hubo llamadas telefónicas ni confrontaciones. Todo se hizo a través del frío y contundente lenguaje de la ley. Un mensajero oficial entregó el primer sobre en el restaurante desierto. Dentro, Valeria encontró una orden de cese y desista. El documento,
redactado en una jerga legal impenetrable, pero con un mensaje clarísimo, le prohibía de forma inmediata y bajo pena de sanciones económicas severas el uso de la marca registrada El Corazón de la Abuela. El documento detallaba mi propiedad intelectual sobre el nombre, el logo y el concepto, y acusaba a su empresa de competencia desleal y de beneficiarse de una reputación que ya no le correspondía. Le daban 48 horas para retirar cualquier letrero, menú o publicidad que llevara el nombre. Imagino su rostro al leerlo, la incredulidad, la rabia. El darse cuenta de que no solo la había superado en la cocina, sino también en el campo de batalla legal donde ella se creía tan superior con su título universitario. Pero ese fue solo el primer golpe. 1 hora después llegó el segundo sobre. Este era aún más devastador. Era una notificación oficial de mi parte, como arrendataria principal y propietaria del contrato de arrendamiento del local. El documento le informaba que, debido al incumplimiento de varias cláusulas del subarrendamiento verbal, el cual podíamos probar con años de pagos, y principalmente debido a que sus acciones habían causado un daño irreparable a la reputación comercial y el buen nombre del inmueble, su derecho a ocupar el espacio quedaba revocado. Se le otorgaban 30 días para desalojar la propiedad por completo. Este era el jaque mate. No solo le había quitado el alma de su negocio, la receta, no solo le había quitado la identidad, la marca, sino que ahora le estaba quitando el cuerpo, el local, la estaba dejando literalmente en la calle. La respuesta no se hizo esperar. Esa misma tarde mi teléfono sonó. Era Ramiro. Su voz, usualmente untuosa y condescendiente, era ahora un chillido agudo de pánico. «¡Dalia! ¿Qué es esto? ¡No puede hacernos esto! ¡Es ilegal! ¡La vamos a demandar!» Le pasé el teléfono a mi abogado, quien estaba conmigo en su despacho, previendo esta llamada. «Buenas tardes, señor», dijo Mateo con una calma glacial. «Soy el abogado de la señora Dalia. Todo lo que hemos hecho es perfectamente legal. Su esposa violó su contrato de gestión y ustedes están ocupando ilegalmente una propiedad que no les pertenece. Si desean proceder con una demanda, estaremos encantados de presentar nuestra contrademanda por daños y perjuicios, fraude y angustia emocional. Mis cálculos iniciales sugieren que nos deberían alrededor de 2 millones de pesos. ¿Desea continuar? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, seguido de un clic. Había colgado. El poder había cambiado de manos de forma absoluta. Ya no era la viejita a la que podían arrinconar. Era la dueña del tablero. No me sentía feliz, pero sí sentía una sensación de orden restaurado. Como cuando terminas de limpiar la cocina después de una comida complicada. Un trabajo agotador, pero necesario para que todo vuelva a su lugar. Les había dado todas las oportunidades para crecer, para honrar el legado. En su lugar, eligieron la soberbia y la traición. Ahora estaban cosechando los frutos amargos que ellos mismos habían sembrado. Pasaron 3 semanas de un silencio tenso. Sabía que estaban buscando abogados, explorando opciones, pero, como Mateo me había asegurado, no tenían ningún resquicio legal. Habían perdido en todos los frentes. A 1 semana de que se cumpliera el plazo de desalojo, aparecieron. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en mi nuevo restaurante, supervisando la preparación para el servicio de la cena. Mi anfitriona se acercó, con una expresión incómoda. «Doña Dalia, su hija y su esposo están aquí. Quieren verla». Mi primer instinto fue decirles que se fueran, pero algo me detuvo. Quería ver sus rostros, quería escuchar lo que tenían que decir, no por reconciliación, sino por cierre. «Hazlos pasar a la oficina», le indiqué. Entraron en mi pequeña oficina.
Un espacio que olía a madera nueva y a éxito. Se veían demacrados. Valeria había perdido peso. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. El traje de diseñador había sido reemplazado por unos jeans y una blusa arrugada. Ramiro, por su parte, ya no tenía esa sonrisa de superioridad. Su rostro estaba pálido y sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. Parecían dos náufragos llegando a la orilla. «Mamá», empezó Valeria. Su voz era un hilo frágil. Yo permanecí en silencio, sentada detrás de mi escritorio. Les ofrecí el silencio como un espejo para que se vieran a sí mismos. Fue Ramiro quien rompió el hielo, con su habitual torpeza. «Dalia, hemos venido a hablar. Creemos que todo esto ha sido un terrible malentendido. Una exageración por parte de todos». «¿Un malentendido?», repetí. Mi voz era tranquila pero cortante como el hielo. ¿Llamar a tu madre basura frente a sus clientes es un malentendido? ¿Intentar robar su legado es una exageración? Valeria finalmente levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Pero no eran las lágrimas de arrepentimiento que una vez anhelé. Eran lágrimas de desesperación. «Mamá, por favor, lo perdimos todo. Estamos en la ruina. El banco nos va a quitar la casa. Tienes que parar esto. Retira la orden de desalojo. Déjanos seguir. Podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?», dije, sintiendo una oleada de incredulidad. El acuerdo era que honraras el trabajo de mi vida. El acuerdo era que cuidarías el corazón de tu abuela. Lo rompiste en 1000 pedazos. «¡Fue Ramiro!», soltó de repente, señalándolo. «Él me metió todas esas ideas en la cabeza, sobre la modernización, sobre los costos, sobre ti». «¡Eso es mentira!», replicó Ramiro horrorizado. «Tú estabas cansada de ser la hija de... Tú querías tu propio nombre. Yo solo te apoyé». Observé la patética escena de ellos culpándose mutuamente. Dos personas unidas por la ambición, ahora destrozadas por el fracaso. No sentía compasión, sentía una profunda y amarga decepción. «Basta», dije, y mi voz, aunque no era alta, lo silenció al instante. Me levanté y caminé hacia la ventana, que daba al bullicioso comedor de mi nuevo restaurante. El problema nunca fue la modernización. El problema nunca fue el dinero. Podríamos haber hablado de eso. Podríamos haber encontrado un camino juntas. Me giré para enfrentarlos. «El problema, Valeria, es que me miraste a los ojos y no viste a tu madre. Viste un obstáculo. Y tú, Ramiro, miraste mi restaurante y no viste un legado. Viste un cajero automático». Me acerqué a Valeria. «El problema no es que me despidieras. Es que intentaste borrar el alma de tu abuela y la tuya propia en el proceso. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y hay traiciones que una simple disculpa no puede reparar». Abrí la puerta de la oficina. Se acabó la conversación. «Váyanse. Tienen una semana para sacar sus cosas de mi edificio». Valeria me miró, su rostro era una mezcla de súplica y odio. «Nunca te lo perdonaré», susurró. «Ese es el problema, hija», respondí suavemente, «que sigues creyendo que soy yo la que necesita tu perdón». Salieron de mi restaurante derrotados, y yo cerré la puerta, no solo de mi oficina, sino de un capítulo de mi vida. El dolor seguía ahí, un fantasma en el fondo de mi corazón, pero ya no me gobernaba. El día del desalojo fue un espectáculo sombrío. No fui a verlo, pero Isidro, que vive cerca, me lo contó. Un camión de mudanzas barato estacionado frente al local. 2 hombres de aspecto cansado sacando cajas y muebles bajo la mirada curiosa de los vecinos. Valeria y Ramiro discutían a gritos en la acera, su vergüenza expuesta a la vista de todos.
El letrero de El corazón de la abuela fue retirado, dejando una cicatriz descolorida en la fachada. Era el final ignominioso de su corto y desastroso reinado. En las semanas que siguieron, los rumores llegaron a mí como hojas arrastradas por el viento. La casa de Valeria y Ramiro, esa que habían comprado con una hipoteca exorbitante para mantener las apariencias, fue embargada por el banco. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Sus sueños de grandeza se habían convertido en una pesadilla de deudas. El golpe final para su relación no fue la falta de dinero, sino la falta de un chivo expiatorio. Mientras tuvieron mi restaurante como fuente de ingresos y a mí como el supuesto problema, pudieron mantener una ilusión de unidad. Pero cuando se encontraron solos, con el fruto de sus propias decisiones, la estructura se derrumbó. Fue Isidro quien me trajo la noticia, con una expresión de gravedad. Doña Dalia, no sé si deba decirle esto, pero me enteré por un primo que trabaja en el juzgado. Ramiro y la niña Valeria se están divorciando. Hizo una pausa. Y hay más. Al parecer, él ya tenía un amante desde hace tiempo. Una mujer más joven. Parece que solo estaba esperando el momento oportuno para irse. La ruina del restaurante fue la excusa perfecta. La noticia no me produjo ninguna satisfacción, solo un vacío inmenso. Mi hija no solo había perdido su herencia, su carrera y su hogar. También había sido traicionada por el hombre por el que había traicionado a su propia madre. Era una ironía cruel y amarga. Había apostado todo a un hombre que no valía nada y lo había perdido todo en el proceso. Me pregunté dónde estaría, qué estaría haciendo. A pesar de todo, el instinto maternal es una raíz terca y profunda. Pero no la llamé. Sabía que cualquier gesto mío sería interpretado como un alarde de victoria. Ella necesitaba tocar fondo por sí misma. Necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones sin mi interferencia. A veces, la mayor prueba de amor no es rescatar a alguien, sino dejar que aprenda a nadar por sí solo, incluso si eso significa tragar un poco de agua amarga. El antiguo local permaneció vacío durante meses. Cada vez que pasaba por allí sentía una punzada. Era un monumento a lo que habíamos perdido. Pero luego miraba mi propio restaurante, lleno de vida y risas, y entendía que no se puede construir un futuro si se vive anclado a un pasado doloroso. Un día vi un letrero de "Se renta" en la ventana. La vida seguía, y la mía también. Había pagado un precio muy alto por mi libertad y mi dignidad. Y el precio que Valeria pagó por su traición fue infinitamente mayor. Se quedó sola, sin nada ni nadie, enfrentando el eco de sus propias y terribles decisiones. El éxito de la cocina de Dalia fue más allá de mis expectativas más optimistas. No era solo un negocio próspero, se había convertido en un símbolo. La gente venía no solo por la comida, sino por la historia. Querían ser parte de esa narrativa de resiliencia, de autenticidad triunfando sobre la falsedad. Pero ese mismo éxito me trajo una nueva preocupación. ¿Qué pasaría con todo esto cuando yo ya no estuviera? La dolorosa experiencia con Valeria me había enseñado una lección fundamental. Concentrar un legado en una sola persona es poner demasiados huevos en una canasta frágil. La herencia no podía ser un regalo, tenía que ser una responsabilidad compartida. Una tarde, mientras conversaba con el señor Morales en mi oficina, le compartí mi inquietud. «Este lugar es maravilloso, Dalia», me dijo él, «pero tú eres su corazón. ¿Qué pasa si el corazón se cansa?» Esa es exactamente mi preocupación, admití. No quiero cometer el mismo error 2 veces. Fue él quien me dio la idea. Entonces, no dejes un heredero, Dalia. Deja una institución.
Crea algo que sea más grande que cualquier individuo. Sus palabras resonaron en mí. Pasé las siguientes semanas trabajando con el licenciado Herrera, no en demandas, sino en la creación de algo nuevo. No quería simplemente enseñar mi receta, quería preservar la filosofía detrás de ella. Así nació la Fundación El Verdadero Corazón. El concepto era simple pero poderoso. Usando una parte de las ganancias del restaurante, creamos un programa de becas. Cada año seleccionaríamos a un puñado de jóvenes chefs de entornos humildes, jóvenes con talento y pasión, pero sin los medios para estudiar en escuelas culinarias caras. No les enseñaría a hacer espuma de mole. Les enseñaría lo que mi madre me enseñó a mí, a respetar el ingrediente, a entender la historia detrás de cada platillo, a cocinar con paciencia y sobre todo con amor. El programa no era solo sobre cocina, incluía clases de administración básica, de cómo tratar al personal con dignidad, de la importancia de la comunidad. Quería formar no solo cocineros, sino guardianes de la tradición gastronómica mexicana. Los primeros becarios fueron Mateo, el joven cocinero al que Valeria había humillado, y otros 2 jóvenes que trabajaban en mi cocina. Sus rostros, al recibir la noticia, eran un poema de gratitud y asombro. La fundación se convirtió en mi nueva pasión. El restaurante seguía siendo mi escenario, pero la fundación era mi legado. Ya no se trataba de una receta secreta guardada en mi cabeza. Se trataba de un conocimiento compartido, de una semilla plantada en la siguiente generación. Estaba creando una familia, no de sangre, sino de propósito. Una familia unida por el respeto al metate y a la olla de barro. Transformé la traición de mi hija en una oportunidad. Su intento de borrar el pasado me inspiró a preservarlo de una manera más fuerte y duradera. La cocina de Dalia ya no era solo mi restaurante. Se había convertido en el corazón palpitante de una misión mucho más grande. Y en ese proceso descubrí que mi propio corazón, que había estado tan herido, había encontrado una nueva forma de sanar y de crecer. Ha pasado casi 1 año desde que abrí la cocina de Dalia. 1 año de trabajo arduo, de risas en la cocina y de ver cómo mi nuevo sueño echaba raíces profundas. He recuperado mi paz. He encontrado un nuevo propósito. He construido una nueva familia con mi equipo y mis becarios. De Valeria sé muy poco. Los rumores dicen que se mudó a otra ciudad, que trabaja en un empleo de oficina, anónimo y gris, que vive sola en un pequeño apartamento. El divorcio con Ramiro fue feo y la dejó con más deudas que recuerdos. A veces, en las noches tranquilas, todavía me pregunto cómo se sentirá, qué pensará. El lazo entre una madre y una hija, por muy dañado que esté, nunca se rompe del todo. Es un hilo fantasma que siempre tira, aunque sea un poco. Hoy, mientras revisaba la correspondencia en mi oficina, encontré un sobre que no tenía remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía que reconocería en cualquier parte, aunque ahora temblorosa y desigual. Era de ella. Mi corazón dio un vuelco. Con manos que de repente se sentían torpes, abrí la carta. Dentro, una sola hoja de papel de cuaderno, doblada en 4. Mamá, comenzaba. No sé si leerás esto. No sé si debería estar escribiéndolo. No hay palabras para decir cuánto lo siento. Decir perdón se siente vacío. Una palabra demasiado pequeña para el daño que causé. Tenías razón en todo. Yo era una tonta, ciega de soberbia y de inseguridad. Creí que para brillar necesitaba apagar tu luz, y terminé quemándome a mí misma hasta quedar en cenizas. He perdido todo lo que alguna vez importó, y me lo merezco.
No te escribo para pedirte dinero ni para que soluciones mis problemas. Ya he aprendido, de la forma más dura, que debo solucionar los míos. Te escribo por una sola razón. Anoche soñé con el olor de la cocina de la abuela y desperté llorando. Me di cuenta de que lo que más extraño no es el restaurante ni el dinero, es el olor de mi hogar, el olor de mi historia. No te pido que me perdones, quizás nunca puedas, solo te pido una oportunidad. Déjame volver, no como dueña, ni como jefa, ni siquiera como tu hija, si no puedes. Déjame ser una aprendiz. Déjame lavar los platos. Déjame barrer el suelo. Solo quiero estar cerca de la receta otra vez. Quiero aprender a escucharla, como tú siempre dijiste. Quiero una oportunidad de empezar de cero y, quizás algún día, merecer de nuevo mi lugar en nuestra historia. Tuya, Valeria. Sostengo la carta en mis manos. El papel está manchado en algunas partes, quizás por las lágrimas. Miro por la ventana de mi oficina. Veo el comedor lleno, escucho las risas. Veo a mis jóvenes becarios en la cocina abierta, aprendiendo, creciendo, honrando el legado. Todo lo que he reconstruido está aquí, vibrante y seguro. Le di el mundo y me apuñaló por la espalda. Ahora que no tiene nada, me pide que la deje volver a entrar. Y aquí es donde la historia deja de ser solo mía y se convierte en una pregunta para ustedes. ¿Qué hace un corazón cuando se enfrenta a las cenizas de quien intentó quemarlo todo? ¿Debería dejarla volver a entrar por la puerta de esta cocina? ¿Hice mal en llevar las cosas tan lejos? Díganme ustedes, ¿qué harían en mi lugar?